Mi esposo me abandonó tras el parto. Me dijo que estaba fea y gorda. Y luego intentó quitarme a mi hija. Mi nombre es Cristina. Y desde que tengo memoria, siempre supe que no era suficiente. No porque alguien me lo dijera directamente, sino porque todos me lo hacían sentir. Mi madre nunca me abrazaba, sin antes acomodarme el cabello. Mi padre nunca me decía, te quiero, sin antes decir, deberías cuidarte más. Y yo aprendí a mirarme al espejo, como si fuera mi peor enemiga. Recuerdo tener apenas 8 años y ya estar metiendo el estómago frente al espejo. A los 10, ya comparaba mis piernas con las de otras niñas. A los 12, ya sabía lo que era sentir vergüenza de mi propio cuerpo. Si eres bonita, te van a querer más. Eso decía mi madre. Y yo le creí. Crecí pensando que el amor era algo que se ganaba. Y que el precio era mi apariencia. Por eso me cuidaba tanto. Por eso nunca me permitía fallar. Mi cuerpo no era mío. Era mi carta de presentación. Y durante muchos años funcionó. Lo conocí en el momento en el que mejor me veía. Es curioso, porque ahora lo entiendo todo. Se llamaba Daniel. Y desde el primer día, su mirada no fue hacia mis ojos. Fue hacia mi cuerpo. Pero en ese entonces, eso me hacía sentir elegida. Especial. Eres perfecta. Me dijo. La primera vez que salimos. Y yo sonreí como si esas palabras me salvaran la vida. Daniel era el tipo de hombre que todas admiraban. Seguro de sí mismo. Exitoso. Elegante. Y superficial. Aunque eso tardé en verlo. Le gustaba presumirme. Tomarme fotos. Llevarme a lugares donde todos pudieran verme. Yo creía que era amor. Pero en realidad, era exhibición. Aún así, me trataba bien. Me hacía sentir querida. Y para alguien como yo, eso era suficiente. La primera vez que dudé fue por su madre. Recuerdo perfectamente su mirada cuando me conoció. No fue de rechazo. Fue de evaluación. Como si yo fuera un producto. Eres bonita, pero no te descuides. Me dijo con una sonrisa. Todos rieron. Yo también. Pero algo dentro de mí se encogió. Con el tiempo, entendí que en esa familia todo giraba alrededor de la imagen. ¿Cómo te ves? ¿Qué proyectas? ¿Qué tan perfecto pareces? Y aunque al inicio encajé, había algo que me incomodaba. Daniel hacía comentarios que parecían inofensivos. Te ves mejor con ese vestido. No comas tanto de eso. Deberías mantenerte así siempre. Siempre. Esa palabra se me quedó grabada. Porque en el fondo, yo sabía que nadie puede ser siempre perfecto. Pero decidí ignorarlo. Porque me amaba, no. Daniel no era solo apariencia. Sabía decir las palabras correctas. Sabía cuándo abrazarme. Cuándo besarme. Cuándo hacerme sentir única. Y yo caí completamente. Me enamoré de él. Como una niña que nunca recibió suficiente amor. Me entregué. Sin reservas. Pensé que por fin alguien me veía. Más allá de mi físico.
Pensé que conmigo sería diferente. ¿Qué conmigo? Si era amor de verdad. Nos casamos. 2 años después. Fue una boda perfecta. Fotos perfectas. Sonrisas perfectas. Yo era perfecta. O al menos, eso creía. Porque nadie te prepara para el momento en el que dejas de serlo. Cuando vi las 2 líneas en la prueba, mis manos empezaron a temblar. No de miedo. De ilusión. Por primera vez en mi vida. Sentí que mi cuerpo no estaba siendo juzgado, sino que estaba creando algo. Vida. Daniel llegó esa noche. Y se lo dije con una sonrisa que no podía contener. Vamos a ser papás. Esperé emoción. Esperé abrazos. Esperé amor. Pero lo primero que hizo fue quedarse en silencio. Un silencio incómodo. ¿Estás segura? Preguntó. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Pero lo ignoré. Claro que estaba segura. Intenté convencerme de que solo estaba sorprendido. Y por unos días actuó como el hombre que yo esperaba. Atento. Cariñoso. Presente. Pero algo en su mirada había cambiado. Y yo empecé a sentirlo. El embarazo no fue como lo imaginé. No fue esa etapa hermosa que muestran en redes. Fue dolorosa. Fue pesada. Fue real. Desde los primeros meses, mi cuerpo empezó a cambiar. De forma abrupta. Subí de peso. Más rápido de lo normal. Me hinchaba. Me sentía cansada. Todo el tiempo. Y lo peor. Vinieron las complicaciones. El médico habló de riesgos. De reposo. De cuidados extremos. Yo ya no podía entrenar. No podía seguir mi rutina. Y poco a poco. Dejé de reconocerme. En el espejo. Pero lo que más dolía. No era eso. Era la forma en la que Daniel empezó a mirarme. Ya no había deseo. Solo, incomodidad. Al principio. Fueron sutiles. Deberías cuidarte un poco más. Es mucho peso en poco tiempo. Después lo vas a tener que bajar. Después dejaron de ser sutiles. Ya no te ves igual. Te estás descuidando demasiado. Y un día. Lo dijo. Sin filtro. Sin suavizarlo. Espero que después del embarazo vuelvas a ser como antes. Esa frase me rompió más de lo que él imaginó. Porque yo no sabía si iba a poder. Porque mi cuerpo no estaba respondiendo como yo quería. Porque por primera vez en mi vida no tenía control. Y eso me aterraba. Pero más me aterraba perderlo a él. Así que hice lo único que sabía hacer. Intenté seguir siendo perfecta. Incluso mientras me desmoronaba. El último trimestre fue el más difícil. No solo físicamente. Emocionalmente. Me estaba quedando sola. Daniel ya casi no estaba en casa. Trabajo. Decía. Reuniones. Decía. Pero su distancia no era solo física. Era fría. Era evidente. Ya no me tocaba. Ya no me miraba igual. Ya no me hablaba con cariño. Yo intentaba acercarme. Pero siempre encontraba una pared. Y una noche. Mientras me veía en el espejo. Entendí algo. Ya no era la mujer de la que él se enamoró. Y en su mundo. Eso lo era todo. Me senté en la cama. Con lágrimas cayendo. Sin hacer ruido. Con una mano en mi vientre. Y por primera vez.
Tuve miedo. No del parto. No del dolor. Sino de quedarme sola. El día del parto. Llegó antes de lo esperado. Las contracciones empezaron. En la madrugada. Y el dolor. No se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era intenso. Constante. Desgastante. Pero no era solo físico. Había miedo. Mucho miedo. Daniel me llevó al hospital. Pero durante todo el trayecto. No dijo una sola palabra. Ni una. Yo lo miraba esperando algo. Lo que fuera. Un todo va a estar bien. Un estoy contigo. Pero no llegó. El trabajo de parto fue complicado. Los médicos hablaban entre ellos con seriedad. Había tensión en el ambiente. Y en medio de todo eso, yo solo pensaba en una cosa. Por favor. Que mi bebé esté bien. Horas después. Escuché su llanto. Y en ese momento, todo lo demás dejó de importar. Porque por primera vez, sentí un amor real. Uno que no dependía de cómo me veía. Sostenía a mi hija en brazos. Y no podía dejar de mirarla. Era pequeña. Frágil. Perfecta. Mi hija. Nuestro mundo. O al menos eso creía. Levanté la mirada. Buscando a Daniel. Quería compartir ese momento. Con él. Pero lo que encontré fue distancia. Estaba ahí, sí. Pero no emocionalmente. No se acercó como esperaba. No la cargó de inmediato. No sonrió como yo lo hice. Solo la miró. Y luego me miró a mí. Y en su expresión. No había amor. Había algo peor. Decepción. En ese momento no dijo nada. Pero no hacía falta. Lo entendí sin palabras. Pasaron unos días. Regresamos a casa. Yo estaba agotada. Adolorida. Emocionalmente rota. Pero intentando ser fuerte. Por mi hija. Por mi familia. Por lo que quedaba. Pero él ya no estaba intentando nada. Esa noche. Todo explotó. Discutimos. Por cosas pequeñas. Que en realidad no eran pequeñas. Hasta que finalmente lo dijo. Sin gritar. Sin enojo. Peor, con frialdad. Ya no me atraes. Sentí como si el aire desapareciera. No es solo el embarazo. Es que te dejaste ir. Te ves, descuidada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero él no se detuvo. Yo no puedo estar con alguien así. Así. Esa palabra me atravesó el pecho. ¿Así como? Pregunté con la voz quebrada. Y entonces. Dijo lo que nunca voy a olvidar. Así, gorda. Diferente. Ya no eres la mujer que yo quería. En ese momento. Algo dentro de mí se rompió. No hubo más discusión. No hubo intento de arreglar nada. Solo, decisión. Al día siguiente. Empacó sus cosas. Como si nada. Como si no hubiera. Una hija recién nacida en la casa. Como si yo no existiera. Lo vi caminar hacia la puerta. Sintiendo que mi mundo se caía en pedazos. ¿De verdad te vas? Pregunté. Ni siquiera me miró bien. Esto ya no es lo que quiero. Y se fue. Así de simple. Así de frío. Me quedé sola. Con mi hija en brazos. Y el corazón hecho pedazos. Esa noche no dormí. No lloré. No grité. Solo miré el techo. Sintiendo un vacío. Que nunca había sentido. Porque no solo me había dejado. Había confirmado. El peor miedo. Que tuve desde niña. Que si dejaba de ser perfecta. Nadie se quedaría. Los días después de que se fue.
No los recuerdo completos. Es como si mi mente hubiera decidido borrar partes para protegerme. Vivía en automático. Despertaba porque mi hija lloraba. Comía, si acaso. Dormía, casi nunca. Mi cuerpo dolía. Pero mi mente, mucho más. Me miraba al espejo. Y no veía a la mujer que era. Veía a alguien cansada. Inflamada. Rota. Y entonces su voz volvía a mi cabeza. Gorda. Descuidada. Ya no eres la misma. Y empecé a creerle. Porque era más fácil pensar que el problema era yo. A aceptar que él simplemente no supo amar. Hubo una noche que me marcó. Mi hija no dejaba de llorar. Yo tampoco. La tenía en brazos. Caminando de un lado a otro. Completamente agotada. Y en un momento sentí que no podía más. Me senté en el suelo. Con ella en brazos. Y empecé a llorar como nunca. No por él. No por mi cuerpo. Sino por mí. Porque me había perdido completamente. Porque toda mi vida había intentado ser suficiente para alguien más. Y aún así, no lo logré. Esa noche pensé en rendirme. No en hacerme daño. Pero sí en dejar de luchar. En simplemente existir. Pero entonces, ella dejó de llorar. Se quedó dormida en mi pecho. Y sentí su respiración. Pequeña. Tranquila. Dependiendo de mí. Y entendí algo. Yo podía rendirme con todo el mundo. Menos con ella. Pensé que ya había pasado lo peor. Me equivoqué. Unos días después. Llegó la notificación. Una demanda. Daniel quería la custodia de mi hija. Sentí que el mundo se me venía encima otra vez. No solo me había abandonado. Ahora quería quitármela. Leí el documento. Con las manos temblando. Argumentaban que yo no estaba en condiciones. Que mi estado emocional. Que mi salud. Que mi inestabilidad. Todo estaba ahí. Fríamente escrito. Como si yo fuera un problema. Que debía ser corregido. Y lo peor. Sabía que su familia tenía el poder para lograrlo. Dinero. Influencias. Contactos. Yo no tenía nada de eso. Solo tenía amor. Y en ese momento, sentí que eso no era suficiente. Ese día lloré. Mucho. Pero fue diferente. Ya no era solo dolor. Era rabia. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí algo encenderse dentro de mí. ¿Quitarme a mi hija? No. Eso no iba a pasar. No después de todo. No después de haberla traído al mundo. No después de haber sobrevivido a todo eso sola. Me levanté. Literalmente. Después de días. Sintiéndome débil. Me levanté. Fui al espejo. Y me miré. De verdad me miré. Sí, no era la misma. Pero tampoco era débil. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a volver a vivir. Para cumplir estándares de nadie. No iba a volver a mendigar amor. Y no iba a dejar que me quitaran lo único real que tenía. Si querían pelear, iban a conocer una versión de mí que ni yo sabía que existía. No sabía por dónde empezar. No tenía dinero suficiente. No tenía contactos. No tenía nada. Solo tenía una demanda en mi contra. Y el miedo de perder a mi hija. Fui a varios abogados. Algunos ni siquiera me escuchaban. Otros eran claros. Es difícil ganar contra una familia así. Así. Como si ya hubiera perdido.
Antes de empezar. Ese día salí de una oficina más. Con los ojos hinchados. Y el alma cansada. Y entonces pasó. Espera. Una voz firme. Me giré. Un hombre estaba de pie en la puerta del despacho. Traje impecable. Mirada seria. Presencia, imponente. Leí parte de tu caso. Fruncí el ceño. No tengo cómo pagar un abogado así. Respondí sin rodeos. Él negó ligeramente. No te estoy ofreciendo un servicio. Te estoy ofreciendo ayuda. No entendía nada. ¿Por qué? Hubo un pequeño silencio. Y entonces dijo algo que no esperaba. Porque estoy cansado de ver cómo el poder aplasta a quien no lo tiene. En ese momento, algo cambió. Por primera vez, alguien no me veía como un problema. Me veía como alguien que merecía justicia. Su nombre era Alejandro. Y no era cualquier abogado. Era de los mejores. Lo supe desde la primera reunión. No hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, todo tenía sentido. Revisó mi caso con detalle. Cada documento. Cada argumento. Y luego me miró. Directamente. Van a intentar destruir tu imagen. Tragué saliva. Van a decir que no estás apta. Que eres inestable. Que no puedes sola. Sentí miedo. Pero también algo más. Preparación. ¿Y qué hacemos? Pregunté. Su respuesta fue clara. Demostrar que están equivocados. Por primera vez en semanas. Sentí un poco de control. Pero no iba a ser fácil. Porque no solo se trataba de ganar un caso. Se trataba de defender quién era yo. Cuando ni yo misma lo tenía claro. La audiencia llegó. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte. ¿Qué sentía? Que todos podían escucharlo. Ellos estaban ahí. Daniel, impecable. Su familia. Igual de perfectos que siempre. Y yo. Yo estaba ahí, con ojeras. Cansancio. Pero de pie. Por mi hija. Escuché cosas que me dolieron. Más de lo que esperaba. Que era emocionalmente inestable. Que no estaba en condiciones. Que no podía ofrecerle una vida adecuada. Cada palabra era como una herida. Pero esta vez, no me rompí. Porque cuando llegó mi turno, hablé. No como alguien perfecta. No como alguien fuerte. Sino como una madre. Tal vez no soy lo que ellos consideran ideal. Mi voz temblaba. Pero no se quebró. Pero soy quien ha estado cada noche. Cada llanto. Cada momento. Miré a Daniel. Directo a los ojos. Y eso, no se puede comprar. El silencio en la sala fue absoluto. Y por primera vez, no me sentí pequeña. El fallo no fue inmediato. Pero cuando llegó, sentí que podía respirar otra vez. No le dieron la custodia. Pero tampoco fue una victoria completa. Hubo condiciones. Seguimiento. Evaluaciones. Pero mi hija se quedaba conmigo. Y eso era todo lo que importaba. Salí del lugar con lágrimas en los ojos. Pero esta vez, no eran de derrota. Alejandro se acercó. Esto apenas empieza. Dijo con calma. Asentí. Porque sabía que tenía razón. Mi vida no estaba resuelta. Mi dolor no había desaparecido. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida. Ahora era la mujer que estaba aprendiendo a elegirse a sí misma. No hubo un momento mágico donde todo cambió. No desperté un día sintiéndome fuerte. Fue incómodo.
Lento. Doloroso. Pero real. Empecé con cosas pequeñas. Levantarme temprano. Bañarme aunque no tuviera ganas. Comer mejor. No para verme bien, sino para sentirme viva. Mi cuerpo seguía siendo diferente. Las marcas. El cansancio. El peso. Pero esta vez, no lo odié. Porque entendí algo. Que nunca antes había entendido. Este cuerpo había sobrevivido. Y por primera vez, decidí respetarlo. No castigarlo. Volver a hacer ejercicio fue aterrador. No por el esfuerzo, sino por el espejo. Porque ahí estaba la versión de mí, que tanto había evitado ver. Pero fui. El primer día apenas pude terminar. El segundo, dolía todo. El tercero, quise rendirme. Pero no lo hice. No por orgullo. No por demostrarle nada a nadie. Sino porque, por primera vez en mi vida, lo estaba haciendo por mí. Y poco a poco, algo cambió. No solo en mi cuerpo. En mi mente. Ya no entrenaba para ser perfecta. Entrenaba para ser fuerte. Y eso, lo cambió todo. Todo empezó una noche. Mientras mi hija dormía. Yo estaba en el sofá. Cansada, pero pensando. Pensando en todo lo que había vivido. En cómo durante años. Creí que el valor de una mujer estaba en cómo se veía. Y en cómo eso, casi me destruye. Fue ahí cuando surgió la idea. ¿Y si creo algo diferente? No otro espacio de perfección. No otro estándar imposible. Sino algo real. Un lugar donde las mujeres pudieran reconstruirse. Sin presión. Sin juicios. Sin miedo. Tomé una libreta. Y empecé a escribir. Sin saber exactamente qué estaba haciendo. Pero sintiendo que era importante. Esa noche nació la primera idea. De lo que cambiaría mi vida. Decirlo en voz alta fue difícil. Intenté compartir mi idea. Conocidos. Personas cercanas. Y las respuestas no fueron las que esperaba. Hay demasiados negocios así. No tienes experiencia. No es buen momento para arriesgarte. Incluso alguien dijo. Deberías enfocarte en ser mamá, no en inventar cosas. Sonreí, como siempre hacía. Pero por dentro, algo ya no era igual. Porque esta vez, no me rompieron. Me hicieron más clara. Sí. No tenía experiencia. Sí. No tenía dinero. Pero tenía algo que ellos no podían ver. Historia. Dolor. Y una razón real. Así que lo hice. Sin aprobación. Sin apoyo. Sin garantías. Di el primer paso. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese paso iba a cambiarlo todo. Le puse nombre una madrugada. Nova Vita. Nueva vida. Sonaba grande. Aunque en ese momento no lo era. No tenía oficina. No tenía equipo. No tenía inversionistas. Solo tenía una idea. Y una necesidad enorme de que funcionara. Empecé desde casa. Con una libreta. Mi celular y muchas dudas. Diseñé los primeros programas como pude. Basados en lo que yo hubiera necesitado cuando estaba rota. No eran perfectos. Pero eran reales. Y por primera vez, sentí que estaba construyendo algo. Que sí importaba. Los primeros meses fueron duros. Más de lo que imaginé. Nadie compraba. Nadie preguntaba. Nadie parecía interesado. Subía contenido, y nadie lo veía. Lanzaba ideas, y nadie respondía. Hubo días en los que dudé de todo. De la empresa. De mí. De si estaba perdiendo el tiempo. Recuerdo una noche. En la que miré mis cuentas.
Y el número era claro. Casi nada. Sentí ese viejo miedo regresar. El mismo que me decía que no era suficiente. Que no podía. Que no iba a lograrlo. Pero esta vez no lo escuché igual. Porque ahora tenía algo más fuerte. Motivo. El primer mensaje llegó sin aviso. Gracias, necesitaba esto. Lo leí varias veces. Una mujer había probado uno de mis programas. No solo le gustó. Le ayudó. Lloré. No de tristeza. De alivio. Porque en medio de tanto silencio, alguien había escuchado. Y después de ese mensaje, vino otro. Y otro. Y otro. No eran miles. Pero eran suficientes. Suficientes para entender que esto sí podía crecer. Que no estaba loca. Que no era una pérdida de tiempo. Era el inicio. El cambio no fue inmediato. Pero fue constante. Mi cuerpo empezó a responder. No como antes, mejor. Más fuerte. Más resistente. Más mío. Mi mente también cambió. Ya no necesitaba validación. Ya no me comparaba. Ya no me rompía por comentarios. Y entonces pasó algo que no esperaba. Lo vi. A Daniel. Después de mucho tiempo. Fue casual. O tal vez, inevitable. Su mirada fue diferente. Se detuvo en mí. Como si no terminara de reconocerme. Pero esta vez no me sentí pequeña. No bajé la mirada. No busqué aprobación. Solo lo vi. Y seguí caminando. Porque por primera vez, yo ya no era la misma mujer que él dejó. Nunca fue de un día para otro. Pero un día, miré atrás y ya no reconocí mi vida. Nova Vita creció. Lo que empezó como una libreta en mi sala se convirtió en algo real. Un equipo. Proyectos. Mujeres que confiaban en lo que había creado. No era solo una empresa. Era una comunidad. Una reconstrucción colectiva. Y mientras mi mundo crecía, escuché cosas del suyo. De Daniel. De su familia. Problemas financieros. Malas decisiones. Proyectos fallidos. El apellido que antes abría puertas. Ya no pesaba igual. No sentí felicidad. Tampoco tristeza. Solo, entendí. El mundo no siempre te castiga de inmediato. Pero todo llega. Llegó un día sin avisar. ¿Cómo se fue? Pero esta vez, no era el mismo. Su postura, menos firme. Su mirada, menos segura. Y sus palabras. Completamente distintas. ¿Te ves bien? Sonreí. No por él. Por mí. Porque antes. Esa frase me hubiera importado demasiado. Ahora, no significaba nada. Habló. Intentó explicar. Justificar. Recordar lo que tuvimos. Dijo que se equivocó. Que no supo valorar. Que había cambiado. Que quería intentar de nuevo. Lo escuché en silencio. Sin interrumpir. Sin enojo. Sin dolor. Y cuando terminó, respiré. Y por primera vez, hablé sin miedo. Cuando más te necesité. Me hiciste sentir que no valía nada. Bajó la mirada. Pero no me detuve. Y no solo me dejaste. Intentaste quitarme lo único que me dio fuerzas para seguir. En ese momento, miré hacia la habitación. Mi hija estaba ahí. Dormida. Tranquila. Ajena a todo lo que alguna vez intentó rompernos. Volví a verlo. Ella no es una opción en tu vida cuando te conviene, Daniel. Mi voz no tembló. Es mi prioridad todos los días, incluso cuando nadie más estuvo. El silencio se hizo más pesado. Yo sí cambié,
pero no para volver contigo. Le sostuve la mirada. Con calma. Con firmeza. Cambié para no necesitar nunca más a alguien que no supo quedarse. Ni por mí, ni por su propia hija. No gritó. No insistió. Solo, asintió. Y se fue. Esta vez, de verdad. Esa noche, me senté en silencio. Mi hija dormía. La casa estaba en calma. Y por primera vez en mucho tiempo. No había ruido en mi cabeza. No había dudas. No había inseguridad. Me miré en el espejo. Y no busqué defectos. No busqué lo que faltaba. Solo vi todo lo que había construido. No era la mujer perfecta que alguna vez intenté ser. Era algo mejor. Real. Fuerte. Libre. Y entendí algo que me hubiera cambiado la vida. Si lo hubiera sabido antes. Nunca fui demasiado. Nunca fui insuficiente. Solo estuve rodeada de personas que no sabían ver. Sonreí. No por cómo me veía, sino por quién me convertí. Porque al final, no perdí cuando él se fue. Ahí fue donde empecé a ganarlo todo.